Bienvenidos a esta serie de este libro llamado Primeros Escritos. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 5. Vamos a inclinar el rostro para orar, para que Dios nos dé entendimiento, para comprender lo que Elena de White, profeta verdadera, nos enseña en este importante libro. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de poder estudiar el espíritu de la profecía, que es parte importante de la iglesia verdadera, profetizada en Apocalipsis 14:12, en Apocalipsis 12:17 y en Apocalipsis 19:10. En el día sábado, cuarto mandamiento, señal del pueblo verdadero, Éxodo 28, Ezequiel 20:20, conforme a tu palabra estudiamos las grandes verdades de la Escritura. Pedimos tu bendición, que nos abras el entendimiento, por Jesús. Amén. Vamos entonces a analizar el capítulo 5 de este libro espectacular llamado Primeros Escritos de Elena de White. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales registradas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Quizás usted esté oyendo o tenga el libro en la mano y pueda decir, pero qué raro lo que dice así, obvio que cielo, cielo, tierra es tierra. La verdad es que no, porque hay veces en que en el Apocalipsis sobre todo hay tantos símbolos que ella tiene que aclarar que efectivamente hablamos del cielo que conocemos y la tierra que conocemos, y no está en forma figurativa o metafórica. Es importante que ella lo aclare así para lo que va a decir a continuación. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades de la tierra son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo serán conmovidas al escuchar la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se moverán de sus lugares. No desaparecerán, sino que serán sacudidas por la voz de Dios. A lo largo de la historia, siempre los astros han tenido un rol importante en los acontecimientos que marcan grandes eventos. Recuerdo en el Antiguo Testamento cómo Dios detuvo el sol para que pudieran seguir peleando en la batalla. Y lo que nos predice el libro de Joel en el Antiguo Testamento, que va totalmente ligado con las predicciones del Apocalipsis, con las señales en el cielo. Recordemos que todo lo que fue el movimiento adventista, que nace con Guillermo Miller, por el estudio de este hombre de la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, fue por el estudio de la Biblia que este hombre llegó a la conclusión de que Jesús vendría por segunda vez en 1844. ¿Cuál fue el problema? El problema estaba profetizado. En Apocalipsis capítulo 10 decía que estaba ahí definido que ellos se equivocarían. Dios hasta eso lo ve en el futuro, hasta las equivocaciones. Y algunas de esas son permitidas por Él. No es, como dijo por ahí alguien, no pongan fecha que Jesús viene en el 2031 porque Dios no se va a volver a equivocar. Fue una persona que dijo eso, pero eso no es así porque Dios no se equivoca. Diferente es que Él vea el futuro y que haya sabido con anterioridad, y se lo dijo a Juan en el siglo I, en donde se dijo que iban a comer este librito y les iba a hacer dulce en la boca, pero le iba a amargar el vientre. ¿Cuál es el librito? Bueno, el mismo librito que fue cerrado para Daniel, el libro de Daniel, que fue cerrado, que Daniel no comprendía nada de lo que le mostraban, porque el ángel le dijo, sella las palabras de este libro, que será abierto en el tiempo del fin. Como tú recién estabas Me hicieron escuchando, viendo. apagarlo, así que apagué nomás la cosita. Rita, tiene que silenciar el micrófono. Es segunda vez que le pasa a Rita. Bien atentos con eso porque se pierde la solemnidad de lo que se lee. Seamos adultos, queridos, seamos adultos. En eso consiste ser adultos. Bueno, sigamos analizando lo que estábamos hablando.
De repente el tema del Zoom es todo un tema, porque las personas creen que mientras escuchan el Zoom pueden estar comiendo, haciendo otras cosas, pero es apenas un ratito y si te conectas a Zoom es para estar aprendiendo, no para estar haciendo otra cosa. Si vas a estar haciendo otra cosa, mejor no te conectes al Zoom y la grabación está en YouTube y después tú la ves tranquilo en tu casa. Porque si tú haces eso y te pones a meter bulla, pierdes la solemnidad de lo que se está hablando y más aún, imagínate que digas algo que no corresponde. Por ejemplo, yo una vez en un Zoom una persona se tiró un peo en vivo. Las personas tienen necesidades básicas, tienen gases, tienen eruptos, algunas personas dicen garabatos, entonces te expones tú mismo cuando habilitas el audio porque los demás van a escuchar algo que tú no quieres que escuchen, entonces cuida la privacidad siempre de tu familia. Cuando te conectes a una reunión de Zoom, siempre tienes que poner en silencio tu micrófono. La cámara no importa, pero poner en silencio tu micrófono. Eso es muy importante cuando te conectas en una clase de Zoom. ¿Cuántos chistes no hay por ahí en YouTube de personas que han pasado vergüenzas bien grandes por no hacer eso, cierto? Entonces, como cristianos tenemos que ser un poquito más responsables con esas cosas. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, es importante saber que Dios conoce el futuro. El tema de Guillermo Miller es muy interesante porque era un hombre de una mente ávida, muy inteligente, que estudió mucho la Biblia con la guía de Dios y pudo descubrir esta profecía de los 2300 años y encontrar el inicio en el 457 a.C. con el edicto para reconstruir Jerusalén de Artajerje, y ahí marcó el tiempo del inicio de los 2300 tarde y mañana o 2300 días, que son años, ¿cierto? Según Ezequiel y número, un día por año te lo he dado. Y esa profecía iba a terminar, bueno, el primero creyó que era en 1843, pero es porque tuvo un error de cálculo, pero después se fijó la fecha en 1844, donde se iban a cumplir los de 2300 años. Es interesante también saber que él entendía que los 6000 años se iban a cumplir allí. Ahora nosotros corremos con toda la ventaja que Guillermo Miller no tenía, porque Elena de White definió el tiempo. En el conflicto de los siglos, en el capítulo Una profecía significativa, allí Elena de White nos muestra un gráfico y ella marca el tiempo, marca que los 4000 años se cumplen en el 31 después de Cristo. Entonces para nosotros es muy fácil darnos cuenta cuándo se cumplen los 6000 años, el 2031, simplemente sumar. 4000 más 2000, tenemos 6000, y si los 4000 años se cumplieron el 31 después de Cristo, qué fácil es saber que el 2031 regresa a Cristo. Lo de los 6000 años es muy antiguo, muy antiguo. Por algo es la primera profecía de la Biblia, que está en Génesis 1:1, está ahí el modelo, y se refuerza después con el capítulo El día del Señor vendrá, que encontramos en 2 de Pedro 3. Un capítulo entero se le dedica a esta profecía, y por supuesto que tenemos el versículo memorable de Oseas, en donde nos muestra en un versículo la profecía también en el Antiguo Testamento. Por todos lados podemos encontrar esta profecía tan antigua. Pues bien, en todo lo que era el movimiento adventista, adventista significa que yo espero la segunda venida de Cristo. Fue muy fuerte el movimiento milerita, eran personas de diferentes iglesias que abrazaron la fe adventista y esperaban a Jesús por segunda vez en 1844. Impulsó mucho más el movimiento adventista la profecía de Josías Litz, en donde él pudo descubrir el, la derrota del Imperio Otomano, la caída del Imperio Otomano en 1843. Como él predijo esto y se cumplió a cabalidad, le dio un impulso mucho más fuerte al movimiento adventista. Y antes de eso había habido el cumplimiento en las potestades de los cielos, la caída de estrellas, el gran terremoto en Lisboa, que fue el terremoto enorme que hubo en 1755, en donde se destruyó todo lo que es Lisboa, sacudió 3 continentes, europeo, americano y africano. Fue un mega terremoto, y cercano a esa fecha, bueno, después tenemos el día oscuro, tenemos la luna en sangre y la caída de estrellas en 1833. Entonces, todas estas señales, la potestad de los cielos le dio obviamente un auge mucho más grande al movimiento adventista,
y son profecías que se van a volver a cumplir. Vamos a ver estas potestades en los cielos conmovidas. Sí que nos vamos a dar cuenta que es el cumplimiento nuevamente, porque va a ser muy distinto a los eclipses que hemos visto, muy distinta a las lunas rojas en sangre que hemos visto que han habido, y muy distinta a la caída de estrellas. De hecho, cuando cayeron las estrellas antes de 1844, 1833, fue muy increíble porque se podía hasta leer un periódico con la luz que emanaba esa caída de estrellas. Así increíble, así increíble. Bueno, conmoción de la potestad de los cielos, entonces estamos estudiando primero escrito capítulo 5. Aparecieron nubes negras y densas que entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió y se enrolló hacia atrás, entonces pudimos mirar hacia arriba a través del espacio abierto en Orión, de donde provenía la voz de Dios. Claro es que ella habla de la potestad de sacudidas en los cielos previo a la segunda venida de Cristo, cuando se ve que algo viene desde Orión. Orión es la puerta al cielo. No es que en Orión viva Dios, no. Dios vive en un planeta llamado cielo, en el tercer cielo, y para llegar ahí se necesita ir a través de la constelación de Orión. Y allí se escucha la voz de Dios. Por ese espacio abierto descenderá la santa ciudad. Ya lo hemos visto cuando estudiamos el conflicto de los siglos y lo hemos profundizado en capítulos anteriores de Primero Escrito, que cuando Dios viene aquí, Jesús viene por segunda vez el 2031, entre septiembre y octubre del 2031, en el 7000, ¿cierto? Porque también estudiamos que los 6000 años se cumplen entre en marzo y abril de 2031 y 6 meses después viene Cristo. Entonces, en esta que es la fiesta solemne en estos meses de los tabernáculos, las cabañas, es que nosotros nos demoramos 7 días en llegar al planeta cielo, y cuando Dios nos viene a buscar, viene con todos los ángeles, los 2 tercios, porque recordemos que de esas 3 partes de ángeles, 1 tercio se trajo Satanás cuando fue arrojado del cielo. Por lo tanto, hay millones y millones de ángeles. Se han hecho cálculos, 7 ángeles malos por cada habitante de este planeta, pero Dios tiene el doble de eso, porque Él se quedó con los 2 tercios. Satanás se trajo 1 tercio. Con todos esos ángeles y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, todo eso desciende con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero queda en la atmósfera nuestra allí, jamás pisa la tierra. Eso es muy importante, ese detalle, porque recordemos que cuando venga el anticristo, cuando el tercer templo sea reconstruido y se sienta ahí al lado del Papa con sangre judía, cumpliendo segunda de Tesalonicenses 2, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo se va a cumplir esa profecía si no hay tercer templo? Ese falso Cristo va a estar siendo televisado porque no tiene el poder de la omnipresencia. Entonces, lo van a ver en vivo, pero lo van a ver por la televisión. Muchas personas, va a ocupar hipnosis, va a engañar a muchos y va a ser milagro. Pero eso no es Cristo, porque hemos estudiado la Biblia y conocemos los detalles de su venida, que es un mega evento previamente catastrófico, lo que va a ocurrir en las potestades de los cielos. Impresionante, todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7, y los que le traspasaron. Eso quiere decir que van a resucitar los que mataron a Cristo y van a poder verle venir en gloria y majestad. Y después van a morir de nuevo esperando la segunda resurrección. Y es de ese lugar, suspendido en el cielo en nuestra atmósfera, que baja una nave, como la estudiamos ya en el Conflicto de los Siglos. Les invito a ver los últimos capítulos del Conflicto de los Siglos en la playlist del canal nutricionista Diana Tapia, llamada El Conflicto de los Siglos. En esa playlist podemos encontrar allí esos últimos capítulos del Conflicto de los Siglos. Esa nave sale allí de este mega evento, ¿no? Ahí en esta super nave gigante que está la Nueva Jerusalén, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están estos ángeles, y viene esta nave con otros ángeles y va recogiendo a todos los que resucitaron con la voz de Dios, que murieron en Jesús, más a los 144.000 que jamás conocerán la muerte, porque ellos son los únicos justos vivos, número literal, como lo señala la Biblia. Por algo hace una distinción entre la gran multitud y los 144.000, Apocalipsis 7 y 14, y como lo señalan citas de Elena de White en Review and Herald, donde claramente ella especifica que es un número específico, literal, no simbólico.
Y es así como se recogen a los 144.000 y a los que resucitan en esta nave más pequeña que lleva a esta mega nave grande. No es etéreo, no tiene gas, porque las nubes son de gas. No. Recuerden que el profeta que escribió Juan en el siglo I de nuestra era no sabía nada de tecnología porque vivía una era sin tecnología. Y cómo explicarle, cómo podía describir Juan lo que veía. Pero podemos entenderlo así por la descripción que da en el conflicto de los siglos Elena de White, que es la misma descripción de la nave de Dios que está en Ezequiel capítulo 1, que tiene ruedas y una tecnología única porque las ruedas hablan y tienen alas, es una cosa impresionante. Dios tiene tecnología de punta, que obviamente que la tecnología humana, ahora tenemos cosas sorprendentes, tenemos la Wi-Fi, ¿cierto? 5G, que supuestamente es maravillosa, sin comentarios. Tenemos bastante tecnología, hasta robótica. Este señor Elon Musk está probando con implantes neurochip que no le ha resultado muy bien. Ha probado con autos que se manejan solo. Hay también holograma, empezando a ver tecnología en donde a través de un dispositivo sale ahí una imagen. O sea que todo lo que salía de la Guerra de la Galaxia se está haciendo evidente ahora con el avance de la ciencia impresionante, y eso no le llega ni a los talones la tecnología que tiene Dios. Es importante que usted sepa eso porque a veces usted infantiliza demasiado el cielo, y el cielo no es como lo muestran los dibujos animados para niños, no es un lugar gaseoso en donde usted va a estar suspendido en una nube. Sigamos. Por ese espacio abierto descenderá a la santa ciudad. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Recordemos que cuando ella escribe esto, ella misma aquí señala el año, 1848, 4 años después del gran chasco, del cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, que no vino Jesús allí, pero pasó un acontecimiento muy importante. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para ser de sumo sacerdote en el proceso final de juicio. Y ahí empieza el juicio investigador. Muy importante. Y la única iglesia que entiende bien el santuario, sus servicios, juicio investigador y la fiesta solemne es la iglesia adventista del séptimo día. Iglesia verdadera por lo demás. Es importante lo que ella dice acá porque los acontecimientos ocurren en orden. De hecho, en estos momentos estamos en la Tercera Guerra Mundial, que es a partes. Sabemos que esta Tercera Guerra Mundial empezó con el problema Rusia-Ucrania y ahora se ha trasladado en el marco de esta misma Tercera Guerra Mundial, se ha trasladado el problema en la Franja de Gaza. Sabemos que el marco de esta Tercera Guerra Mundial está en Daniel 11, versículos 40 al 45, donde podemos encontrar esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur, que ya he explicado en tantas ocasiones. Y sabemos que van en orden, hambre y pestilencia. En muchos países que el hambre es horrible y eso se tiene que generalizar. Siempre la guerra trae hambre. Después de una guerra hay mucho hambre, muchas pérdidas de vidas humanas, mucha inestabilidad social. Usted ve los países como están, mucha inestabilidad social, mucha injusticia social. Eso estaba profetizado que iba a ocurrir. Y por supuesto que vamos a ver más eventos del cielo. Elena de White tiene una profecía donde ve que las grandes ciudades más pecaminosas del mundo, como Nueva York, por ejemplo, le caen grandes bolas de fuego para ser destruidas por su maldad. Todo eso tiene que ocurrir. Por eso es importante que usted estudie profecía, que usted advierta a sus familiares, que usted prepare psicológicamente a las personas que lo rodean, porque si no está estudiando profecía, difícilmente va a estar preparado emocionalmente, sobre todo, y con una fe grande para soportar lo que viene. Pero por sobre todo, no se olvide, como dice el apóstol Pablo, que si bien es cierto que sobre todo que profeticéis, dice el apóstol Pablo, que es el don más importante, hay uno más importante, que es el amor. Ese es el mayor de los dones. Así que de nada le sirve la profecía si usted no sabe amar a su prójimo como a sí mismo. Hay harta diferencia entre tratar de educar a su prójimo y ser malo con su prójimo, porque usted puede educar. Las personas se comportan mal, enséñale a comportarse bien con amor.
pero siempre ama a su prójimo. Salude a su enemigo, sonríale a su enemigo. Si su enemigo lo odia, allá él, usted ámelo. Es lo que nos enseñó Jesús. Nunca odie a una persona, nunca le desee la muerte a una persona, porque eso es terrible. Eso está en contra del cristianismo. Sigamos. Vi que el sacudimiento de las potencias en Europa no es, como enseñan algunos, la conmoción de la potestad del cielo, sino el estremecimiento de las naciones airadas. Recordemos que, como dice la profecía de Daniel capítulo 2 de la gran estatua de Nabucodonosor, esos 10 dedos, que es la división de Roma, que es hoy en día la Comunidad Europea, la estatua era de hierro y barro cocido, jamás se unirá a Europa. Eso es así, menos ahora con esta Tercera Guerra Mundial. Hemos estudiado el capítulo 5 de Primero Escrito, espero que haya sido de gran provecho para su vida espiritual y los insto a prepararse porque el tiempo está cerca.